¿Cómo es que se presenta esta enfermedad, pero sobre todo cómo podemos prevenirla? Buenos días. Buenos días, doctor. Hola Sara, buenos días. Jorge, buenos días. Noemí, buenos días. También buenos días a todos nuestros oyentes. Efectivamente, hemos estado hablando bastante del dengue y vamos a seguir hablando porque este es un tema sumamente importante. A ver, cuando preguntas, Sara, ¿por qué se está presentando esto? Hay que recordar que el dengue es una enfermedad que si no hubiera mosquito, no existiera. Entonces la pregunta es, ¿por qué están pululando tanto los mosquitos? Y la respuesta es porque hay agua acumulada. ¿Dónde se está acumulando el agua? En los patios, en las casas, en los techos. ¿Y de dónde viene esta agua? De la lluvia. Y cuando uno ve agua sucia, como dices tú, agua emposada, agua sucia, esa agua debe preocupar para muchas otras cosas, pero no mucho para el dengue. Porque el mosquito del dengue, la hembrita pone huevos en agua limpia, busca agua limpia, Sara, es increíble, pero está buscando agua de un florero, está buscando agua que se quedó en una llanta, está buscando agua que se quedó en un juguete de plástico en el patio. Esa agua limpia es la que está buscando. Entonces, ¿qué es lo que está provocando toda esta cantidad de lluvias? Pues obviamente todos los fenómenos que hemos visto en las últimas semanas, que el niño está trayendo más y más y más lluvias. Por eso es de que está aumentando muchísimo el dengue. Doctor Huerta, estamos hablando ya de más de 62,000 casos y regiones en las que el dengue es ya una enfermedad endémica. Hablamos, por ejemplo, de Piura y regiones en la selva como Ucayali y Loreto. Sin embargo, a algunos ha sorprendido el incremento de casos en Lima, en la capital de la República, y en distritos céntricos como en Lince, por ejemplo. El dengue siempre ha sido una enfermedad endémica, Jorge. Este es un concepto importante, ¿verdad? Ahora ya sabemos que COVID-19 es una enfermedad endémica, ya se convirtió en una enfermedad endémica. ¿Qué significa endémica? Que va a estar para siempre, dando vueltas, pero cada cierto tiempo, como ahora estamos viéndolo con el dengue, explosiona, aumenta. Ese es el concepto de enfermedad endémica, que puede tener epidemias cada cierto tiempo de acuerdo a las condiciones, en el caso del dengue, del clima, del agua, de los mosquitos. En Lima no es una excepción, hemos visto lluvias y han caído lluvias y obviamente los casos de dengue aumentan y los mosquitos empiezan a picar a la gente infectada y luego buscan gente que no está infectada y así es como se transmite la enfermedad. Doctor Elmer, y vemos casos de gente que quiere prevenir, que quiere protegerse. Tal es el caso de La Esperanza en la Libertad, que pagan para que fumiguen sus casas. ¿Cuán importante es fumigar las casas? ¿Ayuda en algo? ¿Estamos perdiendo el tiempo? ¿Es efectivo? Muy buena pregunta, Noemí. Mira, hay cierta controversia con el uso de la fumigación. La fumigación está indicada cuando hay episodios muy agudos, cuando hay muchísima cantidad de mosquitos en una zona determinada en la que ha ocurrido un brote explosivo. Allí es necesaria quizá la fumigación. En otras condiciones, cuando las prevalencias no son altas, la fumigación no tiene un rol importante. Entonces, la fumigación debe ser bien administrada por las autoridades de salud y tiene su mayor, digamos, utilidad cuando ha ocurrido un brote muy agudo y hay una cantidad muy grande de mosquitos adultos que obviamente que hay que eliminar con la fumigación. De otro modo, digamos en zonas de prevalencia más o menos baja, no tiene tanta utilidad la fumigación. Elmer, nos has explicado que el agua tiene mucho que ver con la posibilidad de que se repliquen los zancuditos al depositar estos huevos en agua limpia. Pero como bien sabes, hay muchos lugares en nuestro país que no tienen un acceso sostenible de agua limpia y agua segura y la gente tiene que colectar agua. ¿Qué recomendación le darías a ellos para que desde ese punto puedan prevenir, digamos, la replicación de estos zancuditos? Sí, en Lima Metropolitana, por ejemplo, hay lugares en los que hay dengue en este momento. Dice que la mayor cantidad de brotes están en San Juan del Lurigancho y Villa María del Triunfo, y estoy seguro allí ocurre lo que acabas de mencionar, Sara, de que hay familias que no tienen agua potable, entonces tienen que juntar el agua. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Y en otras zonas del Perú también, obviamente. Asegurarse de que los mosquitos no tengan acceso a esa agua
que se junta para la comida, para la bebida, para la limpieza. ¿Y cómo hago para esto? Pues la tapo bien, la cubro bien con un paño, con un plástico o algo para que el mosquito no tenga acceso al agua. Si los mosquitos no tuvieran acceso a agua limpia, no se reproducirían, Sara. Y si no se reproducen, entonces no hay mosquitos. El problema está de que el mosquito se está reproduciendo de manera incontrolada. Y aquí hay otro concepto. Estas mosquitas, que son las que pican y las que ponen los huevos, no vuelan más allá de 50 metros. Es decir, a media cuadra de donde nacieron. Claro. Por lo tanto, los mosquitos que transmiten la enfermedad son de la propia casa, del vecino, de la vecina, son del barrio. Por eso es que es importante que la comunidad también se organice para que puedan ayudar a las autoridades de salud limpiando su propio vecindario, limpiando sus patios, limpiando sus calles, sus veredas, el parque de frente. O sea, es importante que las autoridades hagan su rol, pero también es importante que la población se organice para favorecerse a sí misma. Doctor Huerta, ¿y cómo reconocer los síntomas del dengue? Porque algunos de los síntomas se parecen también al de otras enfermedades, incluyendo algunas enfermedades respiratorias, y las temperaturas habrán bajado, y esto podría causar confusión en cierto sector de la ciudadanía. Correcto. El nombre correcto del dengue es fiebre dengue. Por lo tanto, la fiebre es un síntoma, es un signo sumamente importante, Jorge. Entonces, ahora el dengue se clasifica, es una especie de arcoíris, ¿verdad? Hay lo que se llama el dengue sin signos de alarma. Ahí, por ejemplo, hay fiebre, hay malestar de cuerpo, hay un rash que sale en la piel, duele bastante el hueso, los músculos, pero ahí queda la cosa. Si el arcoíris avanza, ya se puede convertir en un dengue con signos de alarma, en la que ya el dolor del cuerpo es muy intenso, las náuseas y los vómitos son imparables, empieza la persona a hincharse un poco, le empieza a doler el vientre muy fuerte, ya la familia se da cuenta que ese no es el dengue común y corriente, no es una enfermedad simple, entonces ya se dio cuenta que el problema es severo, allí hay que ir al hospital, porque puede llegar a la tercera etapa que se llama ya el dengue severo. En este dengue severo ya la persona está completamente hinchada porque se acumulan los líquidos, pueden haber hemorragias muy graves, un shock por el dengue, y esta es la que tiene una alta mortalidad. Entonces, es mucho sentido común de observar cómo avanzan estos síntomas. Claro. Sí. Elmer, una última inquietud. ¿El dengue podría convertirse en una epidemia en nuestro país? Como en toda enfermedad endémica, puede producir brotes gigantes que pueden convertirse en una epidemia. Claro, ¿verdad? Entonces, recuerda, la definición de enfermedad endémica es que está dando vueltas y que nunca va a desaparecer. Sobre ese fondo, si ocurren las condiciones, en el caso del dengue, climáticas, en el caso de COVID-19 será hacinamiento de repente, en el caso de tuberculosis, ¿qué cosa será? Un mayor número de gente que vive junta y casos que infecta. O sea, dependiendo de la razón que vaya a llevar, claro, una enfermedad endémica puede tener brotes grandes y eso se puede convertir técnicamente hablando en una epidemia que luego, cuando ya bajan las condiciones, desaparece. Por ejemplo, ahora todo el mundo tiene esperanza en que con el cambio de clima vaya a cambiar el destino del mosquito, pero si las lluvias continúan y las temperaturas son más o menos tibias, va a seguir habiendo mosquito. Perfecto. Doctor Huerta, muchísimas gracias por su aporte. ¿Qué vamos a encontrar más tarde en Espacio Vital? Sí, hoy día vamos a dividir el programa en dos partes. Vamos a hablar sobre las enfermedades respiratorias que mencionaste, Jorge, están aumentando muchísimo en nuestro país. Y en la primera parte, todo el programa va a responder a la siguiente pregunta. ¿Cómo manejo la enfermedad respiratoria en mi casa? En mi casa. Y la primera parte va a ser con un pediatra para que nos diga cómo se maneja la enfermedad respiratoria infantil de niños en la casa, y la segunda con un médico de medicina interna que nos va a decir cómo se maneja una enfermedad respiratoria en la casa en un adulto. Perfecto, extraordinario realmente. Muchísimas gracias, doctor Elmer Huerta. 10:30, amigos. Un fuerte abrazo, doctor Huerta. Mucho cuidado con el dengue. Vamos a retornar con más aquí en Encendidos y en RPP, la voz de todo el Perú.